Buenos días con todos, esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Se puede observar? Luis, se ve como un poco borroso. Ya, le voy a dejar de compartir y le voy a compartir nuevamente, ¿ya? Ok, ahí, mija, ahí salió. Ya, listo. Vamos a ver lo que es el cuento y la literatura, ¿ya? Vamos primero a ver qué es. Leemos un cuentito y con respecto a todo este tema se va a presentar actividades que tienen que realizar. El cuento. El cuento es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios. ¿Qué quiere decir ficticios, Ricardo? Que no son reales. Excelente, sí, que no son reales. En el cuento se presentan pocos personajes y en el principal vive un cambio a lo largo de la trama. El desenlace puede ser sorprendente o invertir la cronología de los acontecimientos. En un cuento puede combinarse diferentes recursos narrativos dependiendo de la intención y estilo del escritor. En los cuentos es fundamental la participación del lector para concluir la historia. Entre los diversos recursos narrativos para escribir un cuento puede mencionarse los siguientes. Diálogo, que es la reproducción directa de que dicen los personajes mediante el uso de guiones largos. Por ejemplo, ¿dónde está Tania? En el trapecio. La secuencia de la acción, son los fragmentos que anuncian acciones realizadas por los personajes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, y después del vuelo, al tiempo del ganche caerá. Caeré desde los 20 metros soñados por ti y se romperá mi forma al chocar contra la vida. La descripción. Enumeración de las características de los personajes, objetos y situaciones del cuento, por medio de adjetivo, también acciones llevadas a cabo por los personajes contribuyen a mostrar las características de los personajes. Por ejemplo, verás que está perdida, atrapada, indefensa. Vamos a ver ahora, ya teniendo un poquito más claro qué es el cuento, vamos a la literatura. La literatura nos dice que es la que permite al lector o lectora tener un acercamiento a la cultura de otras regiones o países por medio de la lengua escrita. Los autores plasman mucho más que historias, pues presentan la visión del mundo que lo rodea, los diversos aspectos de su sociedad, sus costumbres y tradiciones, los personajes que lo habitan y los paisajes que enmarcan sus relatos. No pueden llevar muy fácilmente a conocer esos lugares que imaginamos a veces extraños, a veces lejanos. Es así que la literatura genera conocimientos y promueve la reflexión desarrollando un pensamiento crítico, pues permite conocer las otras formas de pensar en un proceso dialecto que termina por forjar la identidad de quien lee. La literatura logra que uno se piense en a sí mismo y se plantee su relación con los demás. Los textos literarios pueden ser narrativos, poéticos y dramáticos. Tenemos los textos literarios, que son los narrativos, y de los narrativos se dividen en tres partes, las novelas, los cuentos y la fábula. Uno de estos de los cuentos que acabamos de ver. Vamos a leer un cuento que nos dice como ecuatoriana, escrita por una ecuatoriana, ¿no? Coca Ponce. En la sala VIP del aeropuerto faltaba aire. Algunas personas lloraban, otras se abrazaban y casi todas hablaban por teléfono celular. Los periodistas de la televisión hacían preguntas a las personas más nerviosas. Los de la radio trataban de conseguir
una entrevista con las autoridades. Los militares evitaban las miradas y habían demasiados movimiento y ruido. Al menos así le pareció a Brigitte, mientras aguardaba sola sentada en una esquina, frotando compulsivamente un muslo derecho. Frotó tanto que la tela de su pantalón perdió el color. No entendí lo que pasaba. No tenía sentimientos definidos, solo sentía calor. Esta mañana había llamado al mayor Oviedo, un funcionario de la compañía de aviación. Preguntó por la señora Moscoso. Hacía tiempo que nadie la llamaba así. Estaba separada de Carlos así casi 3 años y desde entonces usaba su apellido de soltera. La señora de Moscoso, por favor. Estuvo a punto de responder que estaba equivocado, pero algo la detuvo. ¿Quién la busca? El mayor Oviedo. Necesito hablar con la señora Brigitte de Moscoso. Como con un tono de envejecida dijo, soy yo. Brigitte había venido 7 años atrás, casada con Carlos Moscoso. No conocía el país ni a nadie que viviera aquí. Cuando llegó quiso integrarse al mundo del que tanto había oído hablar a Carlos y vivir como ecuatoriana. Y no fue fácil, todo era diferente, todos esperaban algo que no tenía, pero se dispuso a aprender. Preguntó, ¿por qué lloran en las fiestas y ríen en los funerales? Descubrió que cuando reciben por respuesta una negativa directa se sienten ofendidos. Se le hizo muy difícil utilizar las formas indirectas de los verbos. Oyó que los objetos se caen, se rompen, se pierden, que las cosas simplemente suceden sin que haya un responsable. Pensó que tal vez por eso el país no tenía héroes. No estaba muy convencida de que le correspondiera ir a Tulcán, no sentía que fuera su deber. Sin embargo, el mayor Oviedo había venido hasta su departamento con los papeles del seguro de accidentes que Carlos había llenado esa mañana. El mayor tímidamente le explicó el trámite que debía seguir en esas circunstancias. Ayúdame leyendo, Ricardo, todo hasta desde después hasta qué sentir. Fue una larga conversación acerca de que debía asistir el reconocimiento del cadáver. Brigitte alcanzó a llamar a su vecina para pedirle que se encargara de los niños cuando llegaran de la escuela. Mientras le daba instrucciones, sentía que la situación en la que estaba tenía un sabor de irrealidad absoluta, como todo en este país. Aquí las cosas siempre son un poco inexactas, un tanto indefinidas, por no decir difusas. Tal vez por esa razón en ese momento volvió a ser la señora del mocoso. Nunca se divorciaron. Carlos decía que se sentía más seguro cansado, en cambio ella nunca supo qué sentir. Cuando llegó a Ecuador, Carlos explicó las costumbres locales. En resumen, ella se encargaría de la casa y él del mundo exterior. No tenía que preocuparse por nada mientras no se rompería el equilibrio. Enamorada como estaba, asumió el encierro. Desde allí vio cómo las virtudes lentamente se transformaron en defectos, los gestos cariñosos en muecas burlonas, los apodos graciosos en reclamos, y si él no la hubiese abandonado, ella ni siquiera hubiera conocido el Café Toledo. A ver, la otra partecita acá, Ricardo. En la información del seguro de accidentes, Carlos había escrito el nombre de Brigitte. Tal vez pensaba en los niños. Cuando llegó al aeropuerto ya tuvo que llenar varios formularios, fechas, nombres, lugares y direcciones. Mientras escribía los datos, recordó el día en que Carlos abandonó la casa. Lo hizo muy entusiasmado. También era un jueves, había descubierto que su destino y sus necesidades eran otros, que con ella no iba a ningún lado. Brigitte volvió a sentir lo mismo que aquel día. Recordó la imagen de Carlos arreglándose como para una fiesta. Se había afeitado y luego perfumado con agua belva. Cuando por fin salió del departamento diciendo que ella estaba robando de la vida, llevaba sus objetos personales en una gran bolsa de basura. Y puso el pie en la puerta para que no se cerrara. Se quedó allí parada hasta que él desapareció en el ascensor. Escuchó que le decía:
Por la plata no te preocupes, nunca te faltará. Luego corrió hasta la ventana que da a la calle para ver a Carlos alejándose en el mar. Gracias. Entonces, su vida cambió muy poco, sin embargo, el sentido... Aldo, pídele. Entonces su vida cambió muy poco y sin embargo el sentido que tenía para brillar y vivir en Ecuador desapareció por completo. Abrió las cortinas para que entrara el sol y retiró los sillones de las paredes. Dejó de preparar arroz a diario. Consiguió trabajo de traductor en la embajada. En el fondo, lo único que quería era regresar a su pueblo natal, un lugar rodeado de girasoles. Había intentado irse con los niños con el pretexto de las vacaciones de verano, pero Carlos jamás quiso firmar el permiso de salida ni el cheque para los pasajes para superar esas limitaciones. Brigitte se dedicó a los trámites para conseguir pasaportes europeos a los niños. Una vez que los obtuvo, pensó que solo era cuestión de ahorrar. Sin embargo, la plata nunca sobraba. Cuando Brigitte y los familiares de los demás pasajeros llegaron a Tulcán, se instalaron en una escuela que los militares vigilaban como si hubiera algo por una Un cura ofició misa en una de las aulas. Brigitte prefirió quedarse afuera, sentada en un banco. Estaba cansada y sentía frío, pero al poco rato de la soledad se hizo insoportable y optó por entrar. Se sentó cerca de alguien, no importaba quién, necesitaba sentirse acompañada. Se puso a pensar en los 7 años de destierro marital, como había bautizado a esta larga estancia en Ecuador. Ahora, al ver toda la gente que la rodeaba, sentía algo parecido a la envidia. Hubiera querido tener algo que compartir con ellos. Hubiera querido estar triste como parecía que ellos estaban. Si al menos me hubieran sentido remordimiento como las señoras que gritan Juan, Esteban, perdóname, hubiera podido sentirme ecuatoriana. De pronto todos dejaron de rezar y abandonaron la improvisada iglesia. Desde el lugar del accidente llegaron los primeros militares trayendo algunos cadáveres. Vio la bolsa negra de basura en la que Carlos guardó su ropa el día que la dejó. Los uniformados pidieron a los familiares que se acercaran a fin de proceder con el trámite correspondiente. La cola avanzaba con lentitud. Los gritos de dos señores al identificar a su hermana lo aturdieron. Brigitte caminaba nerviosa pensando cómo reconocería a Carlos. No conocía la ropa que usaba últimamente, ni siquiera recordaba si tenía bigote. Parecía que hubiera perdido la memoria. Tenía sed, trataba de visualizar las fracciones de Carlos, pero solo recordaba la cara del mayor Oviedo sonrojándose cuando por la mañana Brigitte le preguntó: ¿Cuánto es el dinero que recibiré? El mayor había titubeado un momento antes de que mencionara una cantidad tentativa. No estaba autorizada a tratar el tema. Ella, al escuchar la suma, no pudo apreciar su dimensión real. Las cosas estaban sucediendo con demasiada velocidad. En la cola de identificación volvió a pensar en la cifra mencionada por el mayor. De repente comprendió que su momento había llegado. Supongo que por fin volvería a ver su pueblo natal rodeada de girasoles y se sorprendió cuando se dio cuenta de que por primera vez en 7 años lloraba de alegría como ecuatoriana. Esta es un cuento realizado por Coca Ponce, que nació en Quito en 1959, estudió sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ha publicado cuentos en revistas del Búho, de Quito y numerosos Número de Bogotá, Mío solo al piano, en su primer libro de cuentos. Aquí tienen actividades que deben realizar en la plataforma. Aquí ya deben estar en la plataforma subidas, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? No, Ya, hay un cuestionario que nosotros ya subimos en la plataforma. No sé si vio. sí, Tal- ya lo vi, ya lo imprimí. ya, ahorita vamos a socializarlo para que usted tenga presente que está bien sus respuestas y para que dé el examen de mejor manera, ¿ya? Apenas. Listo. Déjeme, ya le abro.
Revisa si ya se puede observar. Está cargando. Y ahí salió. Ya, listo. Nos dice la primera pregunta, ¿qué función del lenguaje predomina en los poemas líricos? ¿Cuál puso usted, Ricardo? Expresiva. Expresiva, excelente, vamos bien. ¿Cuál es el propósito principal de un texto argumentativo? Convencer al lector. ¿Cuál de las siguientes palabras contienen un diptongo? Hielo. ¿Qué tipo de oración es aunque llueva, iremos al parque? Esta es una subordinada. Extraordinaria. Excelente. ¿Qué clase de sustantivo es honestidad? Concreto. Abstracto. Corregirá esa pregunta. ¿Qué Bien. figura literaria se encuentra en tus ojos son de luceros? Metáfora. Inter- Excelente. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una oración interrogativa indirecta? Ya, aquí diferenciamos algo. Cada una de estas tiene signo de pregunta. Quiere decir que es una interrogativa directa. Cuando no tiene, es una interrogativa indirecta. No sé cuándo llegaste. ¿Ya? ¿Qué se necesita para que haya coherencia en un texto? Organización lógica de ideas. Ya, excelente. ¿Qué función cumple el sujeto de la oración? Realizar una acción o recibirla. Ya, excelente. ¿A qué se refiere la denotación de una palabra? Es su definición objetiva. Excelente. ¿Qué tipo de conector se usa para poner ideas? Con- Adversativo. Conversativo. ¿Cuál es la Con- sílaba tónica de la palabra murciélago? La Bemis. Sí, está bien. ¿Qué tipo de texto es una crónica periodística? Narrativo. Excelente. ¿Qué elemento del texto narrativo representa el espacio donde ocurren los hechos? Ambiente, Escenario. Ya. Bien. ambiente, sí. ¿Cuál es la forma correcta del verbo? Haber en la oración ayer muchas personas. La Bemis. La La B. había, ¿no es cierto? Ay, perdón. La B me dijo no. No, la B no Habían. es porque es hubiero, es había. En la oración dice, ayer había muchas personas. Reflexión Ah, sobre el concepto. ¿Qué es una oración compuesta? Tiene más de una proposición. ¿Cuál de las siguientes oraciones es exclamativa? la AMIS. Excelente. ¿Qué tipo de texto utiliza verbos en infinitivo y un orden secuencial?
Yo le doy una lista y le digo, a ver, Y- Ricardo, y- número uno, y- usted tiene que ir a coger el bus en tal lado. Número dos, tiene que quedarse en tal parada. ¿Qué sería? Informativo. Instructivo, de instrucciones. Mm, ¿Qué tipo de narrador lo sabe todo sobre los personajes? El Descriptivo. omnisciente, que está en, Uy, quiere decir que está en todo lado. ¿Qué palabra, qué palabras es un antónimo de valiente? Antonio, temeroso. excelente. ¿Qué tipo de párrafo se utiliza para concluir un texto? Conclusión. Excelente, conclusivo. ¿Qué significa la palabra onomatopeya? Palabra que imita sonidos. Excelente, es lo que aparecen en las historietas. ¿Cuál es la diferencia entre el sinónimo y el antónimo? El, el antónimo tiene significado contrario. Excelente. ¿En qué tipo de texto predomina la descripción detallada de objetos o personas? Descriptivo. Descriptivo. ¿Qué tipo de acento lleva la palabra camión? Ortográfico. ¿Qué elemento da unidad y continuidad al texto? Ortografía. Cohesión. Sí. ¿En cuál oración hay un error de concordancia? Las Dice, semis. excelente, nosotros fue al cine, no tiene ninguna lógica. ¿Cuál es una característica del lenguaje formal? La C. Chévere, excelente, sí está bien. ¿Cuál es el propósito de una carta formal? La B. Excelente, solicitar algo con respeto. ¿Qué función cumple el predicado en la oración? Expresar lo que hace o se Claro, dice del sujeto. eso. Ya, chicos, excelente. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ricardo, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya. Si no hay más preguntas ni dudas, pues ya hemos hecho todo lo del día de hoy. Que tengan un excelente día. Recuerden que empiezan los exámenes del día de mañana, pero tienen que estar al día con los pagos, ¿no? Entonces, es uno de los requisitos. Esos chicos empieza, ojo, digo que empieza hasta el día de mañana. De ahí me parece que tienen una semana para realizarlo, ¿ya? Eso, Ok, miss. si no tienen más preguntas, no dudas, pueden nomás salir de la reunión, presentarse, Ricardo. Ok, miss. Chao.